Bonsoir, bonsoir, bienvenue, merci pour ton connexión et attendant la queue de français. Dice por acá, no lo puedo leer. Ok, bye, ya, Dani, ya leí su mensaje, Dani. Bien, merci. Aujourd'hui, nous avons Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Y la frase para esta semana es justo y malo. Tenemos en francés sería juste et méchant. Miren, en portugués me llama la atención porque es como la Biblia lo llama, ¿no? Impío, el impío, ¿no? Y en español, pues como como es en portugués, como justo, como en español. Justo, solo que hay otra entonación, vea, justo. Y luego tenemos acá en francés, añade otras palabras, como por ejemplo dice, entonces os volveréis, y aquí dice, et vous verrez de nouveau. Cuando decimos volveréis es como volver a ver, volver a ver. A veces nosotros hemos escuchado que decimos o las personas dicen voltear, ¿no? Pero no decimos voltear, sino voltear. Así hacemos una elisión, voltear, una liación. Entonces acá en francés está bastante mejor dicho, porque dice, et vous verrez de nouveau, y tú verás de nuevo, dice. La différence, la diferencia entre les justes et les méchants, entre el justo y el impío, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve. En español, aquí la versión del español creo que es la nueva versión internacional, y por eso es que dice que es justo y malo. Pero también tenemos la Reina Valera, la de ¿cuál es? 1960, que dice que es impío, lo llama impío, justo como está aquí, pero en portugués. Bueno, vamos a ver. Luego por acá tenemos esto entonces. Vaya. Nada más para que sepan y recuerden, mañana es el examen mensual. En nuestro caso vamos a evaluar esta lectura en cuanto a vocabulario y a un poquito de pronunciación, sí, pero ya hicieron ustedes esta lectura. Luego también, por ejemplo, estuvimos trabajando con esta página de estos sonidos que no están como tal en el abecedario, las letras que no son parte de las letras del abecedario, pero sí son sonidos que al unir letras salen sonidos que son muy peculiares y muy utilizados en francés. Entonces esta paginita hay que tomarla en cuenta. Luego, lo otro que va a venir en el examen también son lo que estuvimos viendo de los 5 acentos franceses, que fue el accent aigu, l'accent trème, l'accent cédille, l'accent circonflexe. Eso también lo vamos a estar viendo, ¿ok? Eso es lo que viene. Los 5 acentos, esto de acá, que fueron esos sonidos que al unir ciertas letras tenemos en francés, y no podíamos dejar de lado el acento agudo, el acento grave, la cédille, no los podíamos dejar, y los sonidos también de aquellas palabras que tienen diptongos y triptongos, y aquellas donde el diptongo especial es oí, que no suena a oí ni a sino que hay otra forma. Y la práctica que tuvimos para con esta lectura, ¿ok? Bueno, hoy nos vamos a ir a esta parte. Ya les comparto esto. Miren, nos vamos a ir a esto porque es importante, por ejemplo, que entendamos algo sobre la H.
La H en español solamente la conocemos como la H muda. Sin embargo, hay dos tipos de H en francés, que es precisamente la H muda y es la H aspirada. La H muda es aquella que se une al sonido de la siguiente letra. En este caso, toma el sonido de la vocal que está a la par, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí tenemos también tres palabras de tres uniones diferentes que vamos a aprender a distinguirlos en francés. Está la elisión, la liación y el encadenamiento. Ahorita solamente vamos a enfocarnos en la H muda y la H aspirada. Pero lo que es las cuestiones así de los enlaces, los encadenamientos y eso, lo vamos a ver cuando veamos la parte de las letras mudas, ¿ok? Porque pues esto del acento, de la entonación es algo que no se termina. Pero como en cada módulo nosotros vamos a ir viendo cosas diferentes. En algunos vamos a trabajar solo con vocabulario, en otros vamos a trabajar con la parte gramatical, ¿ok? Y aquí tenemos entonces, vamos a ver aquí estas palabras. Miren, vamos a ver, creo que no les he compartido, pero aquí sería l'hôpital. Esas palabras, estas expresiones ya las conocemos muy bien, ¿no? L'hôpital. Luego dice l'horrible accident. Je m'avile, l'horrible accident y l'hôpital. Con esta, por ejemplo, donde tenemos R que va después de una H y con vocal, es importante el sonido. L'horri. Pareciera como que la H sí es aspirada y no muda. ¿Por qué? Porque se escucha un pequeño jo, pero es por la doble R, ¿ok? Ahora, la elisión es cuando nosotros tenemos una unión a través del apóstrofe, donde eliminamos, omitimos una vocal de un artículo, por ejemplo, o de un pronombre, y luego lo unimos a la vocal o en este caso a la H de la siguiente palabra. Eso es elisión. Nosotros usualmente a esto le llamamos contracción, ¿no? Porque así se le llama en español y casualmente en inglés también se le llama así, contraction. Y luego tenemos otro ejemplo de la H muda, que es cuando tenemos, por ejemplo, la liación. La liación es una unión no escrita. Yo ya se los he explicado, pero les he dicho que es cuando hacemos una unión de sonido, la liación. Es una unir dos palabras por medio de un sonido, pero se escriben separados, siempre se mantienen separados. En cambio, la elisión es una unión, el sonido de dos palabras a través de la unión del apóstrofe. Entonces acá, por ejemplo, sería un homme, des hommes, un homme. Aquí es como que estuviésemos diciendo que la N va con la H y la O, que la H no existe. Y entonces aquí decimos un homme, des hommes, un homme, des hommes. Luego tenemos esta otra, c'est très humain, c'est très su, très su. Entonces la liación es precisamente cuando unimos y hacemos que dos palabras suenen como una sola palabra y que ahí sacamos una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva sílaba, ¿ok? Aquí, por ejemplo, c'est très humain, des hommes, un homme, des hommes, c'est très humain. Y luego aquí dice, ils habitant, ils habitant au Vietnam, ¿ok? Luego, ¿qué es el encadenamiento? En este caso, el encadenamiento es, vaya, cuando usualmente sucede con ciertas consonantes, que son la T, la P, la D y la L.
usualmente, y suenan así, ceto, cetopital, cetopital, parecido a la aleación. Pero aquí el encadenamiento suena, bueno, se dice encadenamiento porque el sonido de la primera consonante, el sonido último, perdón, de la última consonante de la primera palabra, que en este caso es se, en este otro es kel, y en este es el pronombre il, suena bien fuerte. Entonces decimos cetopital, cetopital. A diferencia de la aleación, no decimos sino un es un sonido suave, sutil, con unión, donde unimos la N con la O, porque la H es muda. Pero acá, cetopital. ¡Qué lo! ¡Qué horrible accidente! ¡Qué horrible accidente! Acá, lo horrible, lo horrible. ¿Cuál es la diferencia si es la misma palabra? Podemos decir acá y acá. Es la misma palabra horrible, pero la palabra que está antes de la palabra horrible no es la misma. Aquí tenemos un artículo. La elisión usualmente se da con artículos, como cuáles, con le, la, y los pronombres je, me, tu, il, usualmente. En cambio, el encadenamiento se da con otro tipo de palabras, como en este caso, por ejemplo, que quel es una de las palabras de pregunta o de exclamación en este caso, como what a terrible, what amazing, what a eso. Y aquí sería qué horrible accidente, no qué accidente más horrible. Entonces haga quel es un sonido más fuerte, más pronunciado en la unión, en el encadenamiento de la última letra y la H. Luego tenemos este otro que dice il est, il est à l'heure urgente. Il est à l'heure urgente. Urgences. Bueno, ahora dice, la H aspirada no se pronuncia, pero impide la elisión. Mire, la H aspirada no se pronuncia, pero impide la elisión. Aquí ya vamos a pasar a la otra. Miren acá, por ejemplo, la H muda no se pronuncia y admite las elisiones, las liaciones y los encadenamientos. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Vamos a encerrar en un circulito, a señalar y a resaltar esto, porque definitivamente puede ser pregunta de examen. En este caso, recuerden que las preguntas así como qué es lo que admite la H muda? ¿Qué es lo que admite la H aspirada? Podría explicar cuáles son las tres formas en las que la H muda se encuentra en las palabras y usted pone, la elisión, la aleación y el encadenamiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas cositas son importantes que ustedes las tomen en cuenta para el examen de mañana. Son conocimientos, digamos, de cultura general del idioma francés en cuanto a entonación y a pronunciación, ¿ok? En ese sentido, repito, no vamos a ahondar mucho en el tema de la H aspirada y de la H muda ahorita con más ejemplos, más que los que tenemos acá, porque en otro módulo vamos a seguir viendo este tipo de cosas que son definitivamente importantes para entender por qué algunas palabras, algunos sonidos se pronuncian así, así, porque el idioma francés es demasiado especial y cuida mucho la parte de la estética de la pronunciación. Entonces, luego vamos a escuchar cómo sonaría o cómo suena más bien la H aspirada. Ya dijimos que la H muda es la unión bueno, más bien toma el sonido de la vocal siguiente, ¿ok? Ahora, la H aspirada no tiene elisión, es decir, miren acá, por ejemplo, estas palabras.
Si nosotros, por ejemplo, no escuchamos o no vamos aprendiendo muy bien la diferencia entre la H aspirada y la H muda, va a ser bien difícil acá no cometer el error más fácil. Porque si venimos aquí, cualquiera diría que aquí lo correcto es hacer una elisión y decir lotur. Aquí, lo. Aquí, lotur. Y de hecho, si nosotros lo pronunciamos así, lotur, no se escucha mal, pero no es la forma correcta, porque eso se pronuncia otur. Oh, aquí, hotur, hotur. No es otur, sino hotur, ¿ok? Ahora, hay dos formas en las cuales lo vamos a ver. Nos podemos aprender el listado completo de palabras que tienen la H aspirada para poder disminuir, digamos, la cantidad de errores que podríamos nosotros cometer en un futuro haciendo esto. Ahora, acá, por ejemplo, dice c'est le septième étage. C'est le septième étage. C'est le. C'est le. Hay un pequeño por ahí. Y acá, je roule. Je roule. ¿Ok? Sin liación. Sin liación. Miren. Que dijimos que era entonces acá la liación. Si recordamos, la liación es la unión de dos palabras, pero acá no las unimos. Acá, si nosotros hiciéramos liación acá, aquí diríamos les cerros, les cerros. Pero resulta que con la H aspirada no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí no es erro, sino gero. G, como ja, je, ji, jo, ju. Les hautes études. Hoogland. Miren, Hoogland. Hut. Heros. Le Heros. Les hautes études. Ils Hoogland. Y ahora sin encadenamiento. Acá hay un sonido sutil. Acá no hay un... Cuando en el caso de la H aspirada, cuando hablamos de las palabras sin encadenamiento que llevan la H, el sonido es sutil. No es fuerte como con la H muda, que se escucha bastante pronunciada la última consonante de la primera palabra. En este caso son le handicap, handicap, une haute fonction, une haute fonction, il harcèle, il harcèle. Entonces, acá suena a un sonido parecido al de la J, pero también es un sonido de como cuando aspiramos, ¿no? ¿No? Cuando decimos otur, utiam, hul, eros, ut, hurlan, handicap, ut, arles, ¿ok? Es algo así, pero claro, en la práctica, en el sonido original, no vamos a hacer eso. Ahora, dice aquí, no existe ninguna regla para distinguir las palabras que llevan una H aspirada de las que llevan una H muda. La única explicación procede de la etimología. La H muda procede del latín y se encuentra a menudo en las lenguas de origen latino. La H aspirada procede de las palabras que han sido tomadas prestadas de otras lenguas, como del inglés. Le hall, miren, le hall, 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 aquí no es al, sino hall. Del francés antiguo como le haricot y del árabe como le hazar, del neerlandés como le harand. Entonces, aquí tendríamos que irnos más a un estudio etimológico de la procedencia, del origen latino de las palabras que están en francés con la H específicamente. Por eso es que les digo que
ahorita no nos vamos a enfocar mucho en eso, sino que únicamente es para cerrar con broche de oro el módulo de los acentos en francés. Y la H, para que nos quede para el siguiente módulo, la H es un sonido que tenemos que cuidar bastante. Y como les decía, una de las formas que yo utilizo es precisamente esa, ¿no? Buscando, tenemos nuestro diccionario, ya sea digital o diccionario francés físico, francés español o francés inglés, que sea físico, y ustedes se van al diccionario y todas esas palabras, usualmente los diccionarios ahí traen en la parte de francés qué tipo de palabra es con H, si es H aspirada o si es H muda. Usualmente traen la diferencia. Entonces, claro, son una cantidad increíble de palabras, ¿verdad? Con H. Entonces, para aprenderlas todas es bastante difícil. Sin embargo, hay una ventaja y es que las palabras, pues cuando hablamos en cualquier idioma, usualmente tendemos a utilizar el mismo vocabulario. Como seres humanos, aunque conozcamos más vocabulario, siempre tendemos a utilizar la misma cantidad de vocabulario. Entonces, eso pues facilita bastante el aprendernos las palabras, el vocabulario. Así es que yo les voy a ir dando cuáles serían algunos tips o formas o palabras que nos vamos a ir aprendiendo en el siguiente módulo para poder distinguir cuáles son las palabras con H muda y las palabras con H aspirada. Que ya viéndolo así, pues aquí hay una buena forma, y es que todas aquellas palabras que veamos que son, que también las utilizamos en inglés, por ejemplo, o que nos parecen que son del inglés, y porque handicap es del inglés, también de autour, de couture, miren, couture, autour también, eh, definitivamente son H aspirada, entonces no vamos a hacer ni eliación, ni liación, ni encadenamiento. Lo principal que tenemos que cuidar es la elisión. ¿Por qué? Porque la elisión se ve porque es cuando quitamos una vocal y le ponemos el apóstrofe. Entonces es bien importante que vayamos distinguiendo bien esto, porque al momento de escribir en francés es donde debemos de cuidar si esa palabra la voy a poner así o la voy a poner con apóstrofe. ¿Ok? ¿Cómo estar segura si este es H muda o es H aspirada? ¿Ok? Entonces, nada más para que tengamos ahí presente y para que nos aprendamos estas tres cositas. ¿Ve? La elisión es cuando unimos dos palabras, que le quitamos la vocal al pronombre o al artículo para unirla con la siguiente palabra, que inicia con H o con vocal. Pero no es cualquier H, es la H muda, que inicia con H muda o con vocal. Aquí es entonces importante porque alguien una vez me dijo, ¿y por qué usted siempre dice H muda? Si a todos sabemos que la H es muda. No tiene que decir H muda cada vez que habla de palabras que llevan la H y que hay que hacer elisión. Entonces es importante que sí digamos que es H muda, porque ahorita acabamos de ver que hay dos tipos de H, la H muda y la H aspirada. Y con la H aspirada no hacemos la elisión, ¿ok? Con la H aspirada. La elisión solo es al unir con apóstrofe el artículo o el pronombre con H muda. Si la palabra siguiente inicia con H muda o con vocal, ¿ok? Y la liación es cuando unimos, cuando pronunciamos el pronombre o el artículo con la siguiente palabra como una sola. Y el encadenamiento es también una unión, encadenar, una unión, pero donde el sonido de la última letra de la primera palabra que vamos a unir suena bastante fuerte. Esa unión de sílabas suena fuerte. Seto, seto, kelo, ile. ¿Ok? Bien, ahí entonces estaría. Eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Tienen alguna duda?
Aquí está un pequeño listado. Se los voy a enviar también, se los voy a compartir desde ya. Estas son las más frecuentes que se utilizan en el idioma. Y ahí está cuáles son cada una de ellas y cómo las van a utilizar, ¿ok? Bueno, mañana nos conectamos, mañana tenemos que hacer el examen. Vamos a tratar de enviar el examen lo más temprano posible. Lo tienen que hacer definitivamente el día de mañana, pero lo vamos a enviar temprano, pero lo vamos a dejar como hasta las 12 de la noche, creo yo, para que lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer mañana por cualquier motivo que sea, por favor comuníquense, avisen, pero no dejen de hacerlo, porfis, ¿ok? Jimena, dígame. Y una pregunta sobre las clases, ¿vamos a seguir teniendo el jueves y el viernes o ya no? No, el jueves y el viernes ya son vacaciones. Esos días sí ya no tenemos clases. Nos veríamos hasta la otra semana. Ya les van a enviar un aviso, supongo yo, ahí de registro, de dirección académica, para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero sí, mañana es el examen, luego el miércoles nosotros seguimos laborando, pero el jueves y el viernes sí ya son vacaciones, ¿ok? Para que ustedes puedan descansar. Igualmente el sábado, los que tienen clases el sábado con las clases extras y las especialidades también, ¿ok? Entiendo que regresamos el lunes normalmente, el lunes 6, ¿ok? Bien, ¿tiene alguna preguntita extra? No, ¿No? gracias. Vaya, Una cuestión. Pas de cuestión. Vaya, sabemos que son vacaciones, el sol está que quema, ¿verdad? Y todo lo demás, pero recuerden que no solamente hay que ir al sol, hay otras cosas en las cuales también podemos participar, sea cual sea su creencia religiosa, eso, lo que sea, pero es un tiempo también para reflexionar. Estas vacaciones son de las vacaciones también especiales, igual que las vacaciones de fin de año son especiales, fíjense, porque en una pues recordamos el sacrificio, el crecimiento, la vida, el crecimiento, el ministerio que formó nuestro Señor Jesús cuando Dios mandó a su Hijo, por supuesto, y el sacrificio, y porque somos salvos y todo lo demás, que hay uno que murió por nuestros pecados. Y bueno, y cada vez que nosotros pensemos hacer algo que no debemos, algo indebido, pensemos en ese dolor y en ese sufrimiento, en ese cansancio, en toda esa humillación que pasó el Señor Jesús para llevar esa cruz cargada de todos nuestros pecados. Si bien es cierto, pues podemos decir, ¿cómo podía ir ahí en esa cosa? Bueno, hay demasiados estudios científicos, como les dije, no sé si fue a ustedes que les dije la vez pasada, pero los científicos cada vez hay más científicos que se convierten al Evangelio, precisamente porque llega un punto en el que van descubriendo tantas cosas que ellos mismos saben que no hay otra forma de la cual las cosas pudiesen darse, pudiesen existir. No hay una explicación más que hay un ser supremo, alguien que lo hizo, alguien que lo creó y quién más que Dios, pues. Así es que pues disfruten sus vacaciones. Si no van a salir a ningún lado, pues enhorabuena, descansen, ¿verdad? Descansen también, compartan con la familia, háganle una comidita a ese ser querido que siempre anda cocinando. Y si ustedes van a tener vacación, pues entonces cocinen ustedes, que sea al revés, que sea una atención al revés. Es momento para visitar a un familiar que tenemos rato de no verlo. También les he dicho, escríbanle a ese alguien, ya sea un familiar, un amigo, un conocido, a ese vecino con el cual quizás nunca comparten por A o B motivo. Son momentos en los cuales podemos nosotros hacer algo diferente. Y habrá usted hecho algo diferente y notará también la riqueza que va a venir con haber hecho algo diferente, ¿ok? Recuerden que cuando queremos un cambio, siempre tenemos que comenzar por nosotros mismos a hacer ese cambio. Si nos hemos peleado con alguien, si hemos tenido una discusión o algo, sea usted el primero en dar el paso. El
primero que da el paso es el más valiente, no es el cobarde, no es el que, ay, yo no me voy a humillar ni me voy a bajar en ese nivel. No, niño, no, mire. El primero que da el primer paso para decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y mira, hombre, no, ya no, la vez pasada discutimos, es el más valiente. Piénsenlo, analícenlo y se van a dar cuenta que sí, el primero en pedir disculpas, el primero en pedir perdón, el primero en volver a hablar es el más valiente. ¿Ok? Así es que espero que lo disfruten mucho, que la pasen muy bien en familia, cuídense muchísimo también porque las enfermedades respiratorias andan a la orden del día. ¿Ok? Merci pour ton connexión. Au revoir. Ojo, Cuídense. Au revoir.